no sé si fue Sara, que hablaba de Santiago Cao, de la doble dicción, ¿no? Espacios analógicos, físicos, públicos, en la retórica, pero en la práctica privados, ¿no? El acceso al transporte público es pago, el acceso a ciertos espacios públicos están suscritos a una lógica jerarquizante, donde, digo, no es lo mismo para un hombre blanco, heterosexual como yo, caminar por la calle, que a una disidencia marrón o negra, o a una minoría, para no ponerme a denunciar las disidencias, que además justamente, y hablando de prácticas de desidentificación, las voy a dejar desidentificadas. Entonces sí, Centers Lives se dio en un devenir público, a mi entender, del espacio público, con la reproducción de esas mismas jerarquías, ¿no? Es decir, el hecho de enunciarlo como público al espacio virtual no quiere decir que sea para todos, pero es lo mismo que ocurre con el espacio público físico. El espacio público físico para mí también es un espacio de privilegios. También el espacio virtual entonces reproduce esas mismas jerarquías, está destinado también a ciertas minorías, y es allí donde se desarrolla este nuevo ethos, ¿no? Esta nueva vida pública, precisamente, esto que está pasando ahora, en armonía entre dos universidades, por cierto, públicas, no deja de ser un espacio público, y un espacio al mismo tiempo cargado de sus propias jerarquías. Me quedan 3 minutos y 16 preguntas. No, tres universidades. 3 universidades. Ok, está No, bien. seguí tranquilo. Ah, porque está Unicen también, claro. Claro, Luz. Exactamente. Eh, no me acuerdo en qué estaba, pero bueno. El nuevo Cetos, que estaba re interesante. Claro, me parece que el ethos social, o los lugares donde sucede lo político, efectivamente, son en esos espacios donde uno se comporta de manera social, o donde uno dispone su propia identidad pública, efectivamente, ¿no? Como es el caso ahora. Eso mismo es lo que Agamben llama formas de vida, ¿no? El resto es una nuda vida, una vida desnuda, una vida desprovista de todo aquello que hace a un ethos, efectivamente, a una vida social, a una forma de vida. El hecho de que no participen de estos entornos virtuales ciertas vidas, ciertas formas de vida despojadas de sí mismas, es decir, desnudadas, no hace otra cosa que reproducir precisamente los manejos de los espacios públicos físicos, efectivamente, ¿no? Tal como lo anuncia Agamben en Homo Sacer. Esos espacios están habitados, esos espacios, esas periferias, que es otra pregunta que también me hacían, están ocupados por lo que Agamben llama entonces nuda vida, tanto en los entornos virtuales como en los entornos analógicos, por decirlo de alguna manera. Como me dijeron todas las preguntas al mismo tiempo, voy a acudir de nuevo al resumen que habían mandado. ¿A quién está dirigida la performance? Bueno, hay algo que me parece interesante que nos mostró, que enuncia Juan Martín Prada en uno de los materiales que vimos con Alejandra, que es la destinerrancia, ¿no? Ese concepto de Derrida. Yo creo que el espectador ideal de Brecht, que era Carlos Marx en la tercera fila, es un concepto muy interesante para pensar en una obra, pero lo que me pasó en esto, en medio de la vorágine de producir, que además es otro fenómeno súper interesante de la virtualidad, que la producción, no solo en mi caso por lo menos no se vio disminuida, sino que se vio multiplicada. No hubo espectador ideal en Centers Live, ¿no? Evidentemente es un espectador privilegiado, pero lo que me pasó fue que más allá del espectador que entiende qué es lo que está viendo, me parecía mucho más interesante lo que pasaba con un espectador que no entendía lo que estaba viendo. La persona que se encuentra con un vivo donde no hay palabras, donde una persona no hace otra cosa que señalar una cámara
y que se empieza a preguntar, hay un testimonio que es bellísimo, que es el de Mariano Rapetti, que dice, estoy demasiado fumado para esta brujería, adiós. Me parece que es emblemático, ¿no? Y sintomático también. El espectador, y es una pregunta que me hice por Centerflight, pero que también es traducible a un montón de otras obras, ¿no? Digo, como, ¿qué pasa con La Fuente de Duchamp? ¿Es ideal que lo vea un curador de arte contemporáneo, qué sé yo? ¿O es mucho más interesante que lo vea aquella persona que dice, esto lo puede hacer mi hijo? Estamos muy acostumbrados a decir que no, que eso no lo puede hacer tu hijo, y ta. Pero a mí me parece mucho más interesante la atrofia comunicacional que existe entre la fuente de Duchamp y el espectador que no sabe lo que está viendo. Es lo que me pasó con Center's Life. Entonces, me parece que a quién está dirigida la performance, en verdad está dirigida a gente que no me conozca o a gente que no entienda de lo que estoy hablando. Y un poco hacerme cargo de que también un poco uno no sabe lo que está haciendo. Durante una hora ahí señalando y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque también es un poco eso, ¿no? Es correrse de la retórica autoconsciente de la construcción de un objeto de arte. Daba cuenta, estoy demasiado fumado para esta brujería, un poco de lo que me pasaba a mí en ese mismo momento. Y me parecía como mucho más empática la relación con un espectador que quedaba descolocado, deshabituado, como se hablaba el año pasado, de en qué sentido, en qué sentido es político el trabajo, ¿no? Es político en tanto en cuanto deshabitúa la mirada, o extraña la mirada, desacostumbra la mirada. Ese desacostumbramiento del que es víctima el espectador es mi espectador ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué se pone en riesgo en la performance? Y bueno, en verdad, el riesgo para mí no es, bueno, voy a intentar responderla, pero para mí no es un elemento formal del performance, puede aparecer o no, yo estoy más cerca de lo que sostiene Gerardo, está más cerca de lo precario que de lo riesgoso, ¿no? El riesgo me parece que ya es una decisión poética y no una herramienta estructural del performance. Pero sí se pone en riesgo precisamente la mirada acostumbrada, ¿no? Ahí hay un gesto político que me parece que no es de la que no me hago dueño, digo, forma parte de, para mí, cualquier objeto artístico, ¿no? Cualquier objeto artístico pone en riesgo una mirada domesticada. Lo que se intentaba hacer, y no sé si se llegó a lograr más allá de esta frase maravillosa, que la vuelvo a decir, que es estoy demasiado fumado para esta brujería, me parece que lo que se ponía en riesgo era precisamente eso, la lógica del live. Ahí hay un detalle que me parecería interesante destacar, que tiene que ver con no poner, lo que me gusta de el lenguaje que se construyó en ese ejercicio es que no se trataba de poner en términos políticos o en términos politiqueros incluso un objeto demasiado grande, un objetivo demasiado grande. Era atentar contra la mirada, atentar contra la lógica del live, atentar contra la costumbre de ponerse a ver vivos a las 8 de la noche en el cuarto. No atentar contra los gobiernos, no atentar contra las economías, no atentar contra los grandes discursos, sino contra lo micropolítico. Digo, mucho más que eso no podía hacerse desde donde estaba en ese momento. Que no es poco, además, ¿no? Lo micropolítico no quiere decir que sea poco. También es un elemento Mateo, perdón, ya estarías en tu tiempo. Más o menos. Ok, sí. Dejo para el intercambio el resto. Bueno, muchas gracias. Bueno, para los demás, el artículo de Gonzalo es una reflexión sobre la desmaterialización del gesto en la virtualidad, ¿no? O sea, esto de la pandemia, la videollamada se ha vuelto como algo esencial, toda la vinculación, la comunicación pasa por esta forma de comunicación, y cómo el gesto se va espesando, así lo mencionás, como que se ralentiza, se pixela, bueno, y
que hay ciertos artistas que han tomado estas disfunciones como una posibilidad creativa, nada, por esta técnica del data motion, ¿no? Que es esto de tomar el error virtual como para generar algo creativo. Bueno, entonces, en principio, para nosotros la pregunta por ahí está más política, si querés, o más fuerte de todas las que pensamos, es si vos no creés que esta resignificación del error digital, esta búsqueda artística, esta creación, vos crees que es una resistencia o es un acomodamiento que hace el arte frente a la hegemonía digital, digamos. Y por otro lado, pensando en esto que vos decís, estas adaptaciones que le suceden a los gestos, en el tercer cuerpo, en tanto material de trabajo en una producción artística, ¿cómo podríamos nosotros, los que trabajamos en actividades artísticas, optimizar estos nuevos recursos perceptivos o esta percepción que vos llamás híbrida, ¿no? Si podés ampliar un poco esta idea de la percepción híbrida y esta transformación del gesto del tercer cuerpo, ¿no? Pensándolo en los términos de Donaire. Sí, voy a mostrar el video que utilicé para analizar. Sí, me puse. Bien. ¿Escucha ahí? No. Bueno, este es un video de TikTok de este usuario, Haze the Name. Bueno, primero esto de la hegemonía digital, y si es un acomodamiento, si es una resistencia. Ya sabemos que el capitalismo, creo que de su nacimiento, lo que hace es justamente fagocitar toda resistencia que haya y convertirlo en una marca, en una moda, en un producto. Eso creo que no es nada nuevo y creo que es parte justamente. Creo que el glitch art y el data motion como dentro del glitch art tiene esta lógica en un principio de hackear los programas, ¿no? De decir, bueno, la norma del programa es un funcionamiento determinado y nosotros a partir de modificar el código de funcionamiento estamos modificando de alguna manera esta normatividad que establece un programa, ¿no? Entonces, yo por ejemplo puedo construir un sonido a partir de un texto, puedo construir una imagen a partir de justamente un intercambio de dispositivos. Eso me parece que tiene un componente que es resistencia y que es contrahegemónico, o sea, que propone una contrahegemonía. Ahora bien, en esta productividad que hay constante y necesaria, el mismo sistema empieza a generar, ¿no?, a corrimientos y de llevar toda esta estética y toda esta manera de ver y de pensar. Por ejemplo, hacerlo ingresar en festivales, o por ejemplo, venderlo a través de las redes sociales. Yo me acuerdo que, no sé, hace por lo menos 12 años más o menos, me uní a un grupo que se llama Glitch Artist Collective, donde hay glitcheros de todo el mundo, y lo que se discutía era, por ejemplo, esto: si está la posibilidad de realmente hackear un programa y con eso construir una imagen, o si en realidad lo que estamos haciendo es un género, ¿no? Es como decir, bueno, la imagen rota es glitch. Y hay toda una discusión en torno a eso. De hecho, mismo en la maestría lo venimos hablando con algunos compañeros, el tema este de por ahí los que nos interesa esto de lo tecnológico, si el glitch art hoy día solamente es eso, ¿no? Como solamente es un filtro más, digo, ¿no? Como tengo el filtro pop, tengo el filtro cubismo, tengo el filtro glitch, digo, como si no se convirtió en eso. Yo la verdad no lo sé, no tengo idea, pero creo que lo importante es como no pensar binariamente, ¿no? Como eso no es, sino justamente meterse en el medio.